Hola, bienvenidos a nuestra primera entrevista de Siglo XXI Editores con nuestro autor, el doctor Grico Hernández, que ahora nos presenta un libro que habla sobre el movimiento del 68, que este año cumple los 50 años. Y bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Siglo XXI una vez más por hacerme participar de este proyecto. Me gustaría iniciar con la primera pregunta, que es: ¿cuál es el 68 que nos narra tu libro? El 68 que narra el libro es un 68 intimista, familiar, es un 68 que más bien es un pretexto para exponer lo que vivió una familia humilde, una familia de barrio, y sobre todo yo creo que el movimiento del 68 que narra mi libro es un libro de testimonios, de 17 testimonios familiares. Es el testimonio de personas que ilustran la participación de los que hasta ahora han tenido muy poca voz o no han tenido voz, o de los que no tienen rostro. Llevamos 50 años hablando del 68, y muchísimo se ha hablado desde el punto de vista academicista, desde el análisis social, desde el análisis incluso policíaco, desde las versiones oficiales del gobierno, y me parece todo eso valiosísimo. Y sin embargo hay algo que creo que faltaba, ¿no? La voz de los que no han tenido voz, que son los que no escriben, los que no tienen un léxico academicista, los que no hacen un análisis sociológico. Y creo que de estos sin voz o sin rostro hay muchísima gente que formó un tejido social, que propició, ¿no? Y que sostuvo el movimiento del 68. Un ejemplo de esto es pues lo que sucedió en mi familia. Mi familia pues era una señora y un señor de Tepito, tenían un mercado y vivían ahí, y pues su día a día era ir a abrir el local donde vendían ropa usada, en un mercado totalmente de clase baja. Y cuando sucede el movimiento, cuando son sorprendidos de alguna manera por el movimiento, ellos participan con pasión y con mucho convencimiento. Yo creo que es auténtico lo que ellos y otras personas hicieron. Y luego otro hermano, el hermano mayor, sí participa de lleno. Él tenía 20 años y él era estudiante de la ESIME en el Poli, ¿no? Él participa, se involucra y empieza a hacer un periódico mural con sus 5 amigos, y al final él participa en el movimiento como uno más abajo en la explanada del mitin. Él no es un dirigente, él no fue uno de los oradores ni de los finalmente del CNH. Entonces él nunca había tenido voz finalmente. Entonces yo creo que el 68 que yo cuento es de un montón de gente, o representa o ilustra lo que vivió mucha gente que sostuvo el movimiento. Ok, entonces a partir de esto que nos estás diciendo sobre todos los testimonios que integran tu libro, tengo otra pregunta, que es ¿cuál es la relevancia dentro de tu libro del testimonio tan presente pero silencioso que es el de tu madre? Porque están los de tus hermanos, pero literal el de tu madre no está porque sí, pues ya no alcanzó el tiempo, ¿no? Sí, yo creo que el testimonio de mi madre es reconstruido a lo largo del libro, a lo largo de los otros 7 testimonios, porque mi madre ya tiene 89 años ahorita y ya no se acuerda de nada. A lo largo de los 7 testimonios creo que mi mamá está presente, desde los diferentes ángulos vistos, que tuvieron mis hermanos, ¿no? Desde una niña de 6 años hasta el mayor de 20 años. ¿Y cuál era tu interacción con mi madre? Mi mamá, ¿qué hacía? ¿Qué hacía mi papá? Entonces sí creo que mi mamá, aunque su testimonio está ausente, creo que ella está muy presente y es una protagonista central. Para terminar ya la entrevista, te quería preguntar también que ¿cómo te sientes ahorita que nos estás trayendo un libro de narrativa? Ya que tú ya tienes 2 libros anteriores con nosotros, pero son más bien de divulgación científica, de biología, que es El espejo humeante, y El Homo robóticos. ¿Qué se siente ahora traer un libro sobre narrativa que es totalmente contrario a los otros 2 que ya... No sé, es interesante tratar de explorar nuevos ámbitos desde el punto de vista, de la narrativa, ¿no?
Y ahora que tengo este testimonio, bueno, yo en realidad llevo años pensando, ¿por qué no lo escribimos? Yo muchos años le pregunté a mi hermano mayor, oye, tú estuviste en el meeting, porque tú tienes algo que decir, ¿por qué no lo has escrito? Claro, es una inquietud mía y él obviamente tiene sus razones personales muy válidas. Pasaron los años y sí, yo les decía, oye, pues, ¿por qué no lo escribimos algo? Porque creo que tienes algo que decir. Tienes una voz muy interesante y una historia muy, muy valiosa. Porque mucha gente que ha escrito en el 68 no estuvo en el meeting. Así es. O sea, muchísima gente, y claro, no demerito el análisis sociológico o academicista de ellos, me parece fantástico que mucha gente haya escrito, que bueno. Sin embargo, muchos de ellos no estuvieron. Entonces digo, los que estuvieron, ¿qué han contado? Entonces yo le decía, ¿por qué tú que sí estuviste, tú que viviste la masacre en primera persona, sobreviviste a la balacera y luego te metieron preso? Sí. ¿Por qué no lo escribes? O sea, a mí me parecía como obvio, como muy, muy importante, como muy valioso. Y al final, al cabo de los años, se animó a escribirlo. Me dijo, bueno, grábame. Digo, a él no le gusta escribir. Y me dijo, sí, si quieres ya lo vamos a tratar de hacerlo. ¿Por qué no me grabas ahora? Entonces, creo que fue una idea más, una pulsación que tenía yo de escribir algo, que creo que teníamos como familia algo interesante que decir. Porque pues mi familia vivió de lleno ese movimiento que fue un parteaguas en la historia moderna del país. Aquí tienen a Greco hablando sobre su libro. Pueden adquirirlo en cualquier librería y me gustaría conocer sus comentarios ya que lo lean, qué les parece, qué sorpresas se llevan al leer este 68, La Noche Interminable. La Noche Interminable. Y hasta la próxima entrevista.